Es tan difícil y tan complicado a la vez, hermanos, entender la magnitud del amor de Dios, que estuvo dispuesto a mirar a su Hijo cargando una cruz. Verlo, hermanos, humillado. Isaías profetiza claramente todo lo que iba a ocurrir. Y de entre todas las cosas, hermanos, que más complicaciones tuvo, fue que a pesar de lo que él estaba haciendo, Isaías dice que lo tuvimos desechado. No se apreció eso. A mí me llama mucho la atención escuchar a la gente cuando dice, ¿qué hace Dios para ayudarme? No es que está haciendo Dios. No nos damos cuenta todo lo que ya hizo Dios. Y su Hijo tomó forma de siervo. Se encarnó. Al punto, hermanos, de cumplir todo lo que de Él se decía. Él es el cumplimiento de toda la esperanza, hermanos, que tenemos en la Escritura. Y de repente, hermanos, el ser más sublime que ha caminado en la tierra es arrestado, es calumniado, es golpeado, es desnudado, es exhibido y le ponen una cruz en su espalda y comienza a caminar hacia el lugar donde iba a ser ejecutado. Todas las personas, hermanos, que iban en esa condición, lo primero que había en sus palabras era rencor, era grosería hacia sus verdugos, eran maldiciones a la gente que estaba mirando el espectáculo. Pero cuando Jesús está en la cruz, lo primero que se oye de sus labios, hermanos, es una oración por nosotros. Una palabra de intercesión. Quiero pedirle que me acompañe al Evangelio de Lucas, capítulo 23. Y vamos a leer el versículo 34. Vamos a ocupar mucho la Biblia esta tarde, ustedes lo saben. Así que tenga lista su Biblia. Primera palabra, una palabra de intercesión. Evangelio de Lucas, capítulo 23. Y vamos a leer el versículo 34, por favor. Indíqueme solo con un amén que usted ha encontrado la cita. Amén. Vamos a leerla todos juntos. Dice el Señor así. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La primera palabra que Jesús dice, estando en una condición tan terrible, hermanos, es una oración. Y bien pudiéramos pensar, hermanos, que Jesús no tenía la razón para poder decir quiero orar después de lo que estaban haciendo. Él, hermanos, había sufrido latigazos, y el látigo que ocupaba, hermanos, el imperio romano no solamente era una cuerdita. En la punta se ataban puntas filosas de huesos de metal o piedra para poder masacrar a la persona que estaba sentenciada. La ley decía que tenía que recibir 40 azotes menos uno. Muchos de los presos, hermanos, ya no llegaban ni siquiera a su juicio de la cruz, morían nada más con los azotes. Y sobre esa carne lastimada, hermanos, le ponían una cruz pesada que él mismo tenía que cargar. Me llama mucho la atención ver que hay muchas cruces de adornos en muchos lugares y se ven muy bonitas, labradas, así como nuestras bancas, brillositas. Pero la cruz que cargó Jesús no era así. O sea, el carpintero en ese tiempo no se ponía a lijar la tabla para que no le fuera a lastimar la espalda al preso. El objetivo, hermanos, no era ese. Cortaban la madera y así como estaba, va para la espalda lastimada y cargándola
hasta el momento donde tenía que ser colocada. Y estando en esa condición, hermanos, Jesús lo único que hace es mirar al cielo para orar. Y esa oración, hermanos, va en primera instancia por las personas que estaban allí. Pudiéramos pensar el imperio romano, ellos siguieron órdenes, los soldados eran inocentes. Y Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pudiéramos pensar que esa oración va, hermanos, por los líderes judíos que se negaban o se resistían a admitir que Jesús era el Mesías. Y estaban confundidos y Jesús le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pudiéramos pensar que ese Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, va también por las personas que miraban y que solamente estaban siguiendo eso y que no sabían ni quién era Jesús ni a qué se debía esa sentencia de muerte. Y Jesús le dice al Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero esa oración también va por usted y por mí. Porque a pesar de que Jesús hizo todo lo que Él tenía que hacer, nosotros hemos sido rebeldes. Porque hemos sido inconscientes. Porque hemos encasillado nuestra fe, hermanos, a como yo quiero y no como Dios dice. Y entonces, hermanos, la primera palabra que hace Jesús es pedir por usted. Es pedir por aquellos que lo llevaron a la cruz, hermano, pero no piense en el soldado romano. El que lo llevó a la cruz fue usted. El que lo llevó a la cruz fui yo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que nuestro pecado es grave, hermano. Piense en esto. ¿Cuál es su pecado? O peor, sus pecados. ¿Por qué le pedimos perdón a Dios todos los días? Peligro, hermanos, y cuando pecamos ya no nos duele, ya no nos preocupa, porque nuestro corazón se cauteriza. Y Jesús sigue diciéndole al Señor, perdónalos. Yo estoy llevando la cruz, ten misericordia de ellos. Está pidiendo por usted, no por Él. Está pidiéndole a Dios, ten misericordia de ellos, aunque no tenga misericordia de mí. ¿Cuántos de nosotros hemos entendido, hermanos, que el poder que había en ese momento, hermanos, era con un alcance a distancia, a millones de distancia, a años incluso, al punto de que la oración que hace Jesús en el Gólgota se aplica para nosotros? Y Dios entonces miró con agrado la oración de Jesús. Y si usted y yo hemos creído en Él, entonces cuando Jesús clamaba, perdónanos, Él está orando por aquellos que creemos en Él hoy. Hemos sido perdonados y fue muy difícil, porque el Padre miró a su Hijo en una condición de criminal cuando era santo. Y además de eso, lo que oyó de su Hijo en esa situación fue, perdona a los que tienen la culpa. Y entonces Dios giró su mirada de la cruz y la puso en usted. Y alcanzamos misericordia. Solo porque Jesús nos amó al extremo de llevar en la cruz que estaba destinada para nosotros. Hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios porque nos permite estar reunidos para recordar ese gran sacrificio que hizo por nosotros, ¿verdad? Y ese sacrificio que hizo por cada
uno de nosotros sin conocernos. Por amor, por cada uno de nosotros, hermanos. Esta segunda palabra se encuentra en Lucas 23, 43. Lucas 23, 43, por favor. Búsquenla, vamos a leerla, hermanos. Lucas 23, 43. Dice la palabra del Señor, todos. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Esta palabra, esta segunda palabra de Jesús en la cruz es una promesa de salvación hecha por el juez supremo a un acusado, a un criminal, a un pecador. Pero ¿qué hizo este pecador para merecer tan grande promesa del Señor? ¿Qué dicen, hermanos? 3 cruces elevadas allá en el monte Calvario con 3 torturados. Jesucristo, el justo, el santo, el inocente, está allí en la cruz en medio de ellos dos, hermanos, teniendo a sus lados estos 2 malhechores crucificados juntos. ¿Qué hicieron? ¿Quiénes son esos malhechores? ¿Quiénes fueron? Les invito, está más atrás de esta lectura. Ahí mismo en Lucas 23, desde el 39 vamos a leer todos juntos para conocer la historia completa y conocer a estos personajes. Vamos a leer todos juntos, hermanos. 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, hermanos. Al principio estos 2 malhechores insultaban a su compañero de tortura, a Jesús, pero pronto cambia la escena. Una distinción precisa, 2 categorías de personas aparecen en la escena. Estos 2 malhechores representan a toda la humanidad culpable, pero dividida en 2. Aquellos que por la fe vienen a creer en Jesucristo y aquellos que todavía permanecen en la oscuridad, en los pecados. Así está dividida la humanidad, hermanos. ¿Cuánto trabajo todavía tenemos, hermanos, de llevar la palabra? Porque la mitad de la humanidad está en el pecado, hermanos. No descansemos, no nos pongamos a descansar, porque la mitad de la humanidad todavía está en pecado. Aquí lo dice la Biblia. Uno de los malhechores permanece en su triste estado de pecador y continúa insultando al Hijo de Dios. ¿Qué le dice? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, ¿verdad? Le dice: sálvate, si tú puedes, sálvate, ¿verdad? Y a nosotros también, de pasada, burlándose de él. Pero el otro malhechor cambia de actitud, alcanzando en su conciencia por la gracia del Salvador, discierne y reprende la perversidad de su compañero, reconoce su propia culpabilidad, proclama la justicia del castigo que los 2 soportaban y rinde a la perfecta inocencia del Señor un esplendoroso homenaje diciendo: nosotros recibimos lo que merecemos. Nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos, le dice a su compañero. Mas este ningún mal hizo. En ese crucial momento se vuelve hacia Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Por la fe se dirige a este hombre crucificado y le pide que se acuerde de él. Por la fe sabe que el reino del Señor vendrá.
olvidando sus propios males y todo lo que le rodea. Ve los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirán. Por fe creyó y por fe puso su amor en Jesús, ¿verdad? La respuesta es inmediata. La promesa de Jesús es cierta. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ninguna fase transitoria, ningún juicio que esperar. El malhechor condenado por los hombres es perdonado en ese momento por Dios, por Jesús. Lo es porque Jesús iba a expiar sus pecados ante Dios en ese momento. Jesús expiaba ante Dios en la cruz por amor a nosotros. La culpa del miserable pecador condenado a muerte terminó porque pidió a Dios que lo perdonara en ese momento. El malhechor convertido también recibe la certidumbre de compartir el mismo día el feliz lugar del Salvador en el paraíso. Maravilloso futuro que compartirán todos aquellos que habremos puesto su confianza en Jesús. Amén. Amén, hermanos. Tienen que tener fe, hermanos. Díganlo con confianza. Amén. Estaremos con el Señor en el paraíso. Amén. Jesús es el Salvador de nuestras vidas. Jesús es el Salvador de las vidas destruidas por el mal. Jesús es el Salvador de las vidas destruidas por el pecado. No desesperemos a causa del mal que hemos cometido. Jesús es poderoso para salvar ahora también. Él ha conocido la más grande humillación. Jesús ha conocido la más grande sumisión. Jesús ha conocido la más vergonzosa muerte en la cruz. ¿Con qué fin, hermanos? Con el fin de hacernos conocer el gran amor que Dios nos tiene por nosotros, que Dios tiene por la humanidad. Con ese fin le pidió a su Hijo Jesucristo ese gran sacrificio por amor a nosotros. Hermanos, la gracia de Dios ha operado en esta obra maravillosa en el corazón de ese malhechor y se reflejan 4 frutos. Primer fruto es el temor de Dios que conduce a la vida. Segundo fruto es la convicción de pecado en un profundo despertar de su conciencia sin ninguna intervención exterior. Dios obró en el malhechor y reconoce su propia culpabilidad ante Dios. Estas son las marcas de una auténtica conversión, aceptando su propia condenación en la sincera confesión de pecado. Así debemos acercarnos a Dios. Yo he pecado, Señor, mucho, pero perdóname, porque eres bueno. Al mismo tiempo da a Cristo un maravilloso testimonio de su inocencia, a su santidad y a su justicia. Nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Se vuelve hacia Jesús, que llenaba su corazón, recurre a Él como su Salvador y lo reconoce como su Rey. Hermanos, reconozcamos a Jesús como nuestro Rey, como nuestro Salvador, aquel que vino a buscarnos y nos ha encontrado. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Tenemos calor? No. Hace calor, ¿verdad? Y afuera, a lo mejor aquí no, pero allá afuera sí. Podemos imaginar nosotros el cuadro que estaba viviendo nuestro Señor. Aquí nosotros estamos abajo de un techo, tenemos los ventiladores, pero nuestro Señor, habiendo sufrido lo que vimos en la primera palabra, su cuerpo deshecho por los azotes, sus manos y sus pies clavados en una cruz, colgado en lo alto con el rayo del sol en todo lo que da. La muerte en la cruz, hermanos, era reservada para aquellos delincuentes más peligrosos, aquellos delincuentes
que habían hecho lo peor y nuestro Señor estaba sufriendo eso en la cruz. Mas sin en cambio, dice la tradición judía que los que morían de esa manera en la cruz daban gritos en la cruz, daban gritos de dolor y maldiciones por la condición que estaban pasando. Mas sin en cambio nuestro Señor lo que expresaba eran estas palabras que reflejan amor, que reflejan paz, que reflejan autoridad. Y esta palabra que vamos a tener en este momento, la tercera palabra, se encuentra en Juan 19. Les invito a que abramos nuestras Biblias, Juan 19. En los versículos, voy a leer del 25 en adelante, 25 al 27. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Y después dijo a su discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y nosotros podemos ver, hermanos, como nuestro Señor, aún estando en la cruz, Él todavía reflejaba precisamente esa autoridad que tenía como Dios, esa autoridad que tiene de hacer su voluntad. Muchos especulaban acerca de por qué el Señor había tomado esta decisión, puesto que tenía más familia. María, estaban sus hermanos, mas sin en cambio Él decidió que fuera el discípulo amado el que se hiciera cargo de su madre aquí en la tierra. Y muchas veces en nuestro pensamiento también está así: cuando estamos en aflicción, cuando estamos en situaciones difíciles, nosotros queremos acomodar las cosas de acuerdo a como nosotros pensamos que es mejor, de acuerdo a como creemos que nos es conveniente. Pero el que tiene la autoridad, el que tiene la última palabra, es nuestro Señor. Y aún en esos momentos difíciles en los que nosotros quisiéramos tener una respuesta, en ese instante una respuesta satisfactoria al problema por el que estamos pasando, Dios es el que tiene la respuesta. Él tiene la autoridad. Nosotros no decidimos nada. Aún en esos momentos difíciles de nuestra vida que pasamos, el Señor es la autoridad, y debe de ser la autoridad de nuestra vida. Él debe de ser el que mande en todo lo que nosotros pensamos, hacemos y decimos, porque Él es el Señor. Él es el que murió por nosotros, Él es el que entregó su vida para que ahora nosotros podamos acercarnos a Él y pedir su voluntad. Aquí podemos también nosotros tener dos vertientes en esta situación. Bien sabemos que María era una mujer viuda, o al menos eso se presume, porque ya la Biblia en este momento ya no habla de José, únicamente habla de Jesús como primogénito, como el mayor de los hermanos. Pero estando a unas horas de morir, María iba a quedar desamparada. Y vuelvo a repetir, aunque tenía hermanos, nosotros podemos ver cómo en Juan 7:5 sus hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, que no creían en Él, ¿verdad? Pensaban que estaba mal de la mente, que lo que Él decía y hacía no estaba bien. Y su madre, como cualquier madre en esta tierra, siempre estaba con su hijo. ¿Se imaginan el sufrimiento de esa mujer al estar viendo a su hijo ahí en la cruz, maltratado, golpeado, desfigurado? Y aún en ese momento ella creía también en Él, por lo que había visto, por lo que había hecho en su propia vida. María creía en Jesús como su Salvador, y ella estaba ahí presente. Pero ¿qué pasaba con la familia? ¿Qué pasaría con la familia? Yo creo que el Señor lo sabía. Por eso es que Él decide que sea el discípulo amado el que se encargue de ella.
Así como cada uno de nosotros venimos al Señor a veces porque somos despreciados por nuestra condición, a lo mejor por la forma en la que nos comportamos, por la vida que llevamos, aún por nuestra propia fe, a veces somos despreciados por la familia. ¿Y dónde encontramos refugio? ¿Dónde encontramos consuelo? En el Señor. El Señor nunca nos deja desprotegidos. Nunca nos dejará desprotegidos, aun cuando nosotros veamos una nube negra encima de nosotros. El Señor siempre estará con nosotros y nunca nos faltará nada. Y no estamos hablando únicamente de una condición física o material. Estamos hablando en todos los sentidos. El Señor siempre está al pendiente de cada uno de nosotros. Y aunque el mundo nos desprecie, aunque nuestra familia nos desprecie, Él siempre tendrá un lugar para nosotros. Y aquí podemos ver también cómo el Señor Jesús no solamente pensaba en esa protección que quería para su madre, sino Él estaba viendo más allá, estaba viendo en el día de hoy la iglesia. La iglesia hoy en día debe de ser como esta actitud, como esta experiencia que tuvo María con Jesús y el discípulo amado. No sé si concuerden conmigo, hermanos, pero creo que no tenemos gente más cercana más que la familia de la fe. Porque a veces la familia terrenal está lejos, a veces está, no es que esté lejos, a lo mejor en distancia, pero está lejos porque no concuerdan con nosotros, no tienen la misma fe que nosotros. Y a veces recibimos el apoyo de ¿quién? De la familia, de la fe. ¿De dónde recibimos ese apoyo? De la iglesia, hermanos. Y nosotros como parte de esa iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, también debemos de tomar esa actitud de recibir a aquellos que son despreciados, aquellos que son desechados, aún aquellos nuestros hermanos que han decidido seguir al Señor Jesucristo y son despreciados por su fe. Nosotros como iglesia debemos de tomar este ejemplo, no condenar, no criticar, no echar fuera a aquel que lo necesita, sino así como lo hizo este discípulo, que dice la Escritura, lo acabamos de leer, dice que desde aquel día la recibió en su casa. Hermanos, nosotros tenemos esa oportunidad de recibir, y no se trata únicamente de recibir físicamente a alguien, sino que nosotros brindemos ese amor, ese consuelo que la gente necesita. Allá afuera el mundo, hermanos, está perdido, no tiene ninguna esperanza. Mas sin en cambio nosotros tenemos una esperanza, lo acabamos de escuchar en la palabra anterior, esa esperanza de que nosotros estaremos eternamente en la presencia del Señor. Pero ¿qué hay del mundo perdido allá afuera? ¿Qué hay de aquellos que caminan sin luz y sin esperanza? Les hemos dado el consuelo, les hemos abierto la puerta de nuestra casa. Y esta palabra, hermanos, nos lleva a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo con el amor que Dios nos ha dado a nosotros? Él nos amó, hermanos, nos amó de tal manera que dio su vida en esa cruz. Y no le importó estar con su cuerpo destrozado, con sus huesos quebrados. No le importó, hermanos, Él nos dio de su provisión y se acordó de nosotros. Y no nos dejó desamparados. No desamparemos, hermanos, al mundo, porque el mundo necesita de cada uno de nosotros. El mundo necesita que esta iglesia ore sea un lugar de refugio para aquellos que son desechados. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Les voy a pedir que abramos nuestra Biblia en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 27, donde vamos a tomar el texto del versículo 46
de donde vamos a obtener o vamos a sacar, ¿verdad?, la cuarta palabra en esta tarde. Mateo capítulo 27, verso 46. Si ya todos tienen esta cita, vamos a dar todos juntos lectura. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bien, hermanos, pues este texto, así como en Marcos capítulo 15, 34, trata sobre lo mismo, ¿verdad? Esta cuarta palabra que nos habla de lo que es reflexión, un desamparo, un abandono, quizá pudiera entenderse así, que en ese momento, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, estaba percibiendo. Recordemos la parte humana, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Después de sufrir todos esos embates, todos esos castigos, todos esos azotes, pues de momento, ¿verdad?, su cuerpo dolido se sentía de esta manera, desprotegido. Vamos a ver esta parte en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Una palabra de Jesús con profundo respeto, hermanos. Una palabra de mucha importancia y pues que para nosotros pareciera difícil, pues, ¿verdad?, de entender. Vamos a ver citas bíblicas, hermanos. Vamos a Hebreos capítulo 7, en el verso 26, nos dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cualidades, hermanos, de ese Dios hecho hombre. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22, donde también encontramos otra cualidad. Dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ausencia total y plena de pecado, hermanos. Ahí vemos la parte divina, ¿verdad?, de ese hombre en la persona de Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 5 nos dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, dice, y no hay pecado en Él. ¿Por qué era necesario que Jesucristo, el Hijo de Dios, sufriera este desamparo por parte de su Padre Dios? El único hombre, hermanos, perfectamente justo, perfectamente enlazado, ¿verdad?, con su Padre, por una cuestión bien importante, y que es la que nosotros tenemos, una de las cosas que tenemos también que imitar, que reflexionar: la comunión. La comunión que Jesucristo tenía con su Padre. De esa manera, por eso ese proyecto divino de despojarse de su único Hijo, enviarlo a cumplir con este propósito, pero siempre había una comunión, había una relación. En aquel momento, hermanos, en aquel instante de sufrimiento, de agonía, sabemos históricamente, ¿verdad?, que, y por lo que hemos leído, ¿verdad?, llegó esa hora novena. Todo aquello en cuestión, ya algo tocaba a nuestro hermano en cuestión de clima, ¿verdad?, el calor, quizá
ya un poco de tinieblas, ¿verdad? En esos momentos, en esa región. Las burlas, pues cesaban, las injurias, ya todo ello estaba pasando, ¿verdad? Los hombres, aquellos malhechores de los cuales se habló, uno a cada lado. Nuestro Dios sustrae a nuestro Señor Jesucristo de las miradas de todos esos hombres. Jamás de los jamases nadie podría entrar en la angustia de Jesús durante ese momento, ese tiempo, horas de oscuridad, ¿verdad? Porque pues así estaba viviendo ese momento. Pero algo bien importante, continuando, ¿verdad? En ese momento de comunión del Hijo con el Padre, Cristo sufre, hermanos, de la mano de nuestro Dios. El Padre, viendo a su Hijo crucificado, el Hijo sufriendo muerte y muerte de cruz, pero siempre tomados de su mano. ¿Y todo por qué? Pues a causa de nuestros pecados. Aunque el Señor Jesús no fue culpable, como ya lo vimos, de ningún pecado, sin embargo, cargó con todos esos pecados en Él. Los cargó voluntariamente, hermanos. Nuestras faltas, todo ello lo aceptó. Padeció por ello todo ese castigo que nosotros merecíamos. Él tomó nuestro lugar. ¿Y todo por qué? Por ese grande amor. Un amor sublime. Un amor de Padre. Un amor por su creación, que en este momento vino a rescatar y continúa, ¿verdad?, buscando a esos perdidos. Sin embargo, tristemente, ¿verdad?, podemos leer que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y hoy día todavía hay muchos perdidos. Ya lo escuchábamos anteriormente. Muchas almas perdidas por las cuales hay que ir, hay que cumplir. Pasar de esa reflexión, ¿verdad?, a la acción. ¿Por qué? Por amor al prójimo. Sin esas horas de expiación, hermanos, nadie podría haber sido salvo. Gracias a esos momentos preciosos, a esa sangre preciosa derramada, podemos ser salvos. Gracias a Dios por ese gran amor que nuestro Señor Jesucristo nos demostró en la cruz. Nunca se separaron la naturaleza divina y humana de nuestro Señor Jesucristo, ni aún durante ese momento de la crucifixión. Sin embargo, es claro, y aunque difícil, ¿verdad?, de explicar, que esa relación íntima del Señor Jesucristo con su Padre Dios, pues sufrió esa ruptura temporal cuando tomó el pecado de todos nosotros, de todo el mundo que estaba perdido en pecado. Eterno tema de adoración para todos los creyentes, hermanos. Es por usted y por mí que fue desamparado nuestro Señor Jesucristo por su Padre Dios en esa cruz. ¿Qué nos dice Gálatas 3:13? ¿Alguien quiere tomar esta lectura, por favor? Y así también, 2 Corintios 5:21. Gálatas 3:13 y 2 Corintios 5:21. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gracias. 2 Corintios, buena parte. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias. Aquí tenemos, dice la palabra de nuestro Dios que se ha leído, porque fue hecho por nosotros maldición.
tomó ese lugar. Nosotros como pecadores, malditos, ¿verdad? Estábamos destinados a esa perdición, a ese castigo. Sin embargo, Él lo tomó para sí, por nosotros, por su amor. Por nosotros, dice, lo hizo pecado. Ojo aquí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no se hizo pecador, solo por amor tomó todos nuestros pecados. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para reconciliarnos. Por reconciliación, hermanos. Por eso Él tomó ese lugar con nosotros en ese madero, en esa cruz. Nuestro Señor Jesús, aun cuando fue así abandonado por su Padre, lo mantuvo como su Dios. Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, aún en el dolor, aún en el sufrimiento, aún en esa aparente abandono, se dirige a Él reconociéndole, Dios mío, Padre, Dios mío, aunque me abandone, dice, sigue siendo mío. No olvidemos que el Señor Jesucristo es el siervo de Dios. Al llevar a cabo la obra de la redención, hermanos, al Señor, a nuestro Padre Dios, le debía satisfacer, y por Él debió ser llevado y coronado, y por eso lo llamaba su Dios, porque ahora estaba haciendo la voluntad del Padre. Son estas las cosas, hermanos, en las que debemos reflexionar nosotros, que debemos tener esa comunión con nuestro Dios, esa intimidad con nuestro Dios diariamente, no nada más cuando nos convenga. Debemos aceptar ese amor, ese gran amor que Él tuvo por nosotros y recibirlo. Debemos someternos a su voluntad y debemos ir en busca de esas almas perdidas para reconciliarnos con el Señor Jesucristo. En algún momento por ahí se nos habló, ¿verdad?, del Salmo 22, como este salmo profético, mesiánico, perdón. Dice que aquí este salmo comienza con una desesperación, pero al final termina con una confianza plena, renovada en Dios. Padece la eternidad de nuestro castigo, bajo el aplastante peso de nuestros pecados, un castigo que está a la medida de la santidad inflexible de Dios, que se debía a sí mismo de castigar, ¿verdad?, con el pecado. En la cruz Dios dio toda la medida de lo que es Jesucristo. Perfecta justicia contra el pecado. Perfecto amor con el pecado. Que Dios nos bendiga. Evangelio de Juan, capítulo 19, mis hermanos, por favor. Versículo 28. Juan 19, 28. Lo leemos juntos, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Una palabra de necesidad.
No sé si le ha tocado ver a usted competencias de carreras, de esos maratones largos. Y a mitad o en puntos específicos se le proporciona a los competidores botellas de agua para que recobren fuerzas. Bien merecida la tienen en ese recorrido. Sin embargo, hermanos, Jesús no solamente lo dice por una necesidad física. Jesús, hermanos, en este punto está citando el Salmo 69, donde dice precisamente: en mi sed me dieron a beber vinagre. El Señor Jesús, hermanos, había sido golpeado toda la noche, había recibido azotes totalmente salvajes, había cargado una cruz por varios kilómetros y tenía algunas horas colgado en una cruz. De manera natural, hermanos, su cuerpo se ve en una necesidad. Pero él toma la porción del salmista para cumplir precisamente su propósito y demostrar mediante la Escritura que Jesús es el Mesías prometido. Y dice: tengo sed. Todo el relato, hermanos, nos dice que los soldados empaparon una esponja en vinagre y se la pusieron para que él tomara cuando tenía sed. ¿Alguna vez usted ha tenido sed? Pero de esa sed que de veras dice uno, hasta la lengua se le pega al paladar, porque tengo sed. Y aunque nos pongan una coca fría, ¿verdad? Queremos agua. Y mire que es una coca. Porque nuestro cuerpo amerita, quiere precisamente agua. No he escuchado a nadie que en su sano juicio diga: qué calor hace, ¿verdad? Pásame un traguito de vinagre, porque tengo sed. Pero ¿sabe qué es lo triste, hermanos? Que cuando Jesús abre su boca para decir una palabra de necesidad, habla de lo que Él espera o por lo menos desea recibir. Y la parte triste es lo que le estamos ofreciendo nosotros. La noche previa a la crucifixión, Jesús salió del aposento alto y les dijo a sus discípulos: velad conmigo. Vamos a orar. Jesús les dice a sus seguidores: vamos esta noche, estén conmigo, quiero orar. ¿Qué hicieron sus apóstoles? Díganlo fuerte. Se durmieron. Se durmieron. Jesús les dijo: quiero que oren conmigo. Y los apóstoles se durmieron. Sí, Señor. Aquí estamos orando, ¿verdad? Ronque, ronque. Es fácil entender cuando Jesús dice: tengo sed, y recibe vinagre de su cuerpo. Es la forma fácil, hermanos, de llevar nuestro cristianismo ligero. El Señor Jesús nos miró en la condición que estábamos y dijo: tienes un serio problema, tienes pecado, y el pecado va a amargar tu existencia. El pecado te va a llevar al infierno. Voy a cargar la cruz que tus culpas merecen. Y todos dijimos: sí, Señor, pero quiero que me seas fiel. Ah, caray, pides mucho, Señor. ¿Cuánto nos pide el Señor, hermanos? Jesucristo pide mucho. Jesucristo pide todo, porque le vamos a entregar nuestra vida. Pero cuando le entregamos nuestra vida, hermanos, Él promete bendición. Problema: el Señor dice: quiero agua, quiero que mi pueblo escuche, quiero que mi pueblo entienda lo que estoy haciendo. Señor, no puedo ir al culto, tengo muchas ocupaciones. No hacemos más que darle vinagre. Hijo, ¿ya oraste? No, no tengo, me estoy durmiendo. No voy al culto porque me duermo.
Lo mismo que hicieron los apóstoles. Hermanos, nuestra condición, y fíjense que la humanidad tenemos una tendencia muy triste, que es buscar a Dios solo cuando tenemos problemas, cuando tenemos necesidad, cuando tenemos enfermedad. Cuando se nos viene el mundo encima, ¡ay, sí, hasta nos hincamos, Señor, por favor! Pero eso no es más que vinagre. Cuando el Señor exclama precisamente esto, Él está diciendo: espero que tú entiendas y des proporciones a aquello que yo espero, aquello que yo merezco. Estoy pagando tu deuda. Estoy sufriendo por tu culpa. Me están señalando por lo que tú hiciste. Estoy en una cruz, golpeado, humillado, desnudado por tu culpa. Y creo que ninguno le decimos a Dios: bueno, yo no te lo pedí, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? Nuestra actitud dice cómo hemos valorado o apreciado el sacrificio del Señor. El Señor, hermanos, nos hace una invitación muy grande cuando nos dice: tengo sed. El Señor no quiere religiosidad. El Señor no quiere ritualismos. El Señor, en medio de su sed, espera recibir agua, no falsedad, no hipocresía, no conveniencia, no quejas. Un corazón que pueda decir: Señor, te amo. Señor, gracias. Señor, eres el Señor. Una palabra de necesidad nos ayuda a entender lo que el Señor espera y lo que nosotros estamos haciendo. Ahí mismo en el capítulo 19, versículo 30. Leemos todos juntos, hermanos, por favor. Dice la palabra así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Una palabra de victoria. Tome su lugar, por favor. Tan solo en esa noche que el Señor Jesús fue arrestado, hasta este preciso momento, hermanos, en que Él clama: consumado es, se cumplieron más de 30 profecías por Él. Comenzando con el protoevangelio en Génesis 3. Y entonces, hermanos, siendo golpeado, siendo humillado, siendo, hermanos, tal vez ridiculizado, el infierno regocijándose en ver al Hijo de Dios exhibido en lo alto, se escucha una palabra increíble. Una palabra, hermanos, que solo podía decir alguien que ha vencido. Todo está cumplido. Todo lo he hecho yo. Consumado es. La palabra griega, creo que es la más famosa que se reparte en estas semanas, tetelestai, que significa: tu deuda está en ceros. Ya no tienes de qué preocuparte. Hermanos, entonces Jesús se convierte en el centro de toda la salvación, porque no, hermanos, no está la Biblia llevándonos a cumplir sacramentos, a cumplir rituales, a cumplir nada, solo poner nuestra fe en aquel que estuvo en la cruz de una forma única y victoriosa. Se viene abajo todo un dogma humano, porque lo que necesitamos es Jesucristo. Lo que nuestra vida requiere es Jesucristo, y el que puede salvarnos es Jesucristo. No necesitamos más, solo creer en que Jesús
la cruz en mi lugar. Hermanos, nuestro pecado es cruel. Yo no sé si se han percatado de eso. El pecado es tirano, es severo y amarga la vida, al punto de que el pecado tenemos que ocultarlo. Ninguno de nosotros andamos exhibiendo, ¿verdad? Bien, soy un pecador, ¿verdad? Yo digo groserías. Hermano, sepan que yo fumo, yo digo maldiciones, yo le pego a mi esposa, le soy infiel a mi esposa con orgullo. Todo pecado lleva la tendencia a ser escondido. Hermanos, cuando Jesús exclama esta expresión, está a la vista de todos. El cielo escucha con gran regocijo la victoria de aquel que ha vencido. El infierno tiembla, hermanos, cuando creyendo que había vencido al Hijo de Dios, Él se levanta, hermanos, en su voz para decir: ya gané, tengo la victoria. Y lo escucha la humanidad, aunque algunos no hemos entendido eso. ¿Qué propósito tenía Jesús, hermanos, de padecer todo eso? Con una sola palabra el Señor nos hubiera hecho salvos. Pero ¿sabe qué hizo? Algo mejor. Él vino a acercarse y estrecharnos la mano para decir: te vine a salvar. Al darnos la mano y decirnos te vine a salvar, nos dice: te amo. Hermanos, no existe nada más grandioso como saber: soy importante para Dios. Soy importante para Dios. El Señor vio en su lista y estaba nuestro nombre. Y estaba toda la lista de pecados que hay. Aquello que Él sabe, aquello que ni siquiera le hemos confesado, pero que Él ya lo sabe. Y en su corazón le dolió nuestra condición. Y entonces el Señor Jesús dijo: voy a ir por Él. Y será difícil. Jesús nunca dejó de ser Dios, lo acabamos de escuchar. Pero nunca dejó de ser hombre. Así que sí le dolieron los golpes. Sí le dolió, hermanos, todo lo que había ocurrido. Sus seguidores, 12 llamados apóstoles, uno traicionándolo, otro negando que lo conocía, y otros 10 escondidos, pues no eran aquellos que caminaban con Él y que le vieron hacer milagros, pero cuando vieron la dificultad ya no estaban ahí. Y Jesús estaba en la cruz con los brazos extendidos, pero no estaba derrotado, estaba venciendo, hermanos. Estaba venciendo y obteniendo una victoria que nosotros nunca hubiéramos logrado. Y entonces levanta, hermanos, la voz de una forma victoriosa: yo he vencido. Las llaves de la muerte, hermanos, fueron arrebatadas. El infierno tiembla en el momento en que el Señor Jesús dice: consumado es. La tierra tiembla, hermanos, y el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo. Ya no necesitamos un sumo sacerdote más que a Jesucristo. Ya no necesitamos más holocaustos. Él fue el sacrificio perfecto. Pero tenemos que entender que nuestra condición, hermanos, nos hace vulnerables. Y ahí es donde entra, hermanos, el acercarnos al que venció en la cruz. Caer de rodillas y decir: Señor, mi vida está destruida. Mi vida ha perdido sentido, tal vez. Necesito de tu victoria. Necesito de ese Tetelestai, porque mi deuda es grande. Así que lo que hace el Señor, hermanos, es acercarnos a Dios con su victoria. Porque ahora ya no hay ningún obstáculo.
No necesita usted a nadie, solo buscar a Jesús. Así como estamos, en nuestra necesidad más grande, en nuestro dolor más terrible. Hermano, en ese momento en la cruz, el Señor Jesús fue traicionado, fue humillado, fue abandonado, fue desnudado, fue ridiculizado, y se levanta y dice: gané. Él es el único en toda la historia, hermanos, que ha sufrido todo esto, que ha sido arrestado, que ha sido encadenado, azotado, golpeado, escupido, llevado a la tortura, y aún así gana. Nadie más lo ha hecho. Solo Jesús podía gritar una palabra de victoria: consumado es. Vamos a movernos ahora, hermanos, al Evangelio de Lucas, ahí atrásito, capítulo 23. Séptima palabra de nuestro Señor. Lucas 23, 46. Lo leemos todos juntos, hermanos, dice el Señor. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Una palabra de divinidad. Para estas alturas, hermanos, es imposible explicar cómo es que Jesús seguía con vida. Todo lo que había ocurrido, hermanos, en Jesús. La muerte por cruz era aterradora. El objetivo de la cruz, hermanos, era que el prisionero tuviera una muerte lenta y agonizante. El objetivo de la cruz es que el condenado a muerte sufriera. Por lo menos se tiene datos, hermanos, de que las personas que menos tardaban en la cruz estaban 3 días ahí. Mínimo estaban 3 días. Expuestos a las infecciones, al dolor, a las bestias, a las aves. Pero hay algo interesante con la muerte de Jesús. Era necesario retirar a todos los condenados a muerte en ese día, porque venía la fiesta de la Pascua. Así que lo que tenían que hacer era retirar a todos los muertos, o por lo menos acelerarles la muerte. Dice la Biblia que a los 2 ladrones que estaban juntos les rompieron las piernas para crear en su organismo un shock, un colapso que les generara una muerte fulminante. Lo interesante es que cuando llegan con Jesús, Él ya no estaba vivo. Él había muerto. ¿Qué pasó? Jesús dice aquí, una vez que obtuvo la victoria, una vez que oró por nosotros, una vez que pidió por sus enemigos, una vez que declara su victoria, Él toma su vida. Nadie se la quita. Él mismo lo dijo: nadie me puede quitar la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Nadie, hermanos, puede hacer eso. Pero Jesús demuestra de esta forma que aunque hombre, seguía siendo Dios. No era 50% hombre y 50% Dios.
Jesús era 100% hombre y 100% Dios. La misma naturaleza da testimonio ante la muerte del Señor. El cielo se oscurece. La hora novena más o menos era las 3 de la tarde. Y dice la Biblia que se hizo tinieblas en toda la tierra. Tembló. ¿Quién era este hombre? Decía. Los apóstoles, ¿se acuerdan cada que paraba la tempestad? Aún el viento obedece. El centurión declara verdaderamente: este era el Hijo de Dios. Hermanos, Jesús nos hace saber con esta última palabra: yo soy el autor de la vida. Y aquí viene para nosotros, hermanos, la decisión final. Después de todo lo que hemos escuchado, Jesús pidió por usted y por mí al decir: perdónanos, Señor, perdónanos. El Señor aboga por una persona que ha creído y le dice al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor toma su autoridad y ejerce, hermanos, una orden diciéndole al discípulo: recibe a María. Es quien tú cuidarás de aquí en adelante. El Señor nos hace saber el dolor que hubo en su corazón cuando vio el abandono del Padre. Y pregunta: ¿por qué me has abandonado? La respuesta es simple: el pecado. Dios es santo. El Señor nos hace saber lo que Él espera en una palabra de necesidad. Ojalá entendiéramos lo que Él nos está diciendo. El Señor nos demuestra, hermanos, que no fue en vano, que aunque fue difícil, Él conquistó la victoria al decir: consumado es. Y Él nos hace saber que Él es el autor de la vida. Y Él toma la vida cuando Él desea. Pregunta: ¿cómo está nuestra vida ante aquel que murió en la cruz por nosotros? No hay nadie, hermanos, ni nada más importante como entender el sacrificio de Cristo y saber, por lo menos tomar una decisión firme. Si Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz por mí, entonces yo estoy dispuesto a seguir. Si Jesús estuvo dispuesto a echarse mi culpa, entonces yo voy a dar testimonio de que creo en Él. Si Jesús aceptó que mis pecados fueran sobre Él, entonces yo voy a caminar en santidad. Si Jesús es quien dijo ser, no hay nada más importante como abrirle el corazón y dejar que Él gobierne nuestras vidas. Jesús no quiere que seamos religiosos. Él quiere que seamos fieles, que seamos cristianos, porque estamos en necesidad de Él. Hermano, hemos pecado. Estamos mal delante de Dios. Hemos dudado del Señor. Hemos llevado nuestra vida cristiana de una manera tibia, tal vez. Pero recordar lo que hizo Jesús en la cruz es una oportunidad más para ponernos a cuenta y decirle al Señor: Jesús, haré tu voluntad, Señor. Si tú me perdonas, quiero hacer tu voluntad. Así que llevémonos esta invitación del Señor Jesús. Si usted ha recibido a Cristo y necesitamos renovar nuestro pacto con Dios, hoy es un buen momento. Si usted nunca le ha pedido a Jesús que tome control de su vida y que ese sacrificio sea en favor de usted,
Hoy es la oportunidad. Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a pedirle al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, porque hoy hemos aprendido, Señor, lo importante que fue lo ocurrido en el Calvario. Y no queremos pasarlo por alto, Señor, porque tú estuviste dispuesto a dejar el cielo, a tomar forma humana y nacer en un pesebre entre animales, para venir y mostrarnos el camino. Porque extendiste tu mano, Señor, y nos invitaste a seguirte. Porque muchos clamamos, Señor, Hosana. Pero cuando se trató, Padre, de confrontar nuestro pecado, dijimos, crucifíquenlo. Y tú asumiste, Señor, tú lo hiciste y fuiste a la cruz por culpa nuestra. Tus manos sufrieron, Señor, tus pies, tu espalda, tu frente, Señor. Y nosotros solo observábamos, sabiendo hoy que es nuestra culpa. Y el pecado, Señor, termina por arruinar las vidas. Pero gloria a ti, Señor, porque la cruz pasó de ser un emblema de vergüenza a una razón de gloria y victoria, Señor, en la que nuestros pecados, Padre, pueden alcanzar perdón, en donde nuestra vida puede ser restaurada y nuestro corazón sanado, si solo miramos al crucificado, Señor. Si ponemos nuestra fe en ti y nuestro corazón en ti. Señor, gracias, porque tu espalda fue lo suficientemente fuerte, no solo para llevar la cruz, sino para llevar todos nuestros pecados. Y no retrocediste. De verdad, Señor, que nos amas. De verdad, Señor, que estás dispuesto a perdonarnos. Aquí está nuestra vida. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Aquí está nuestro corazón. Que te amemos como es digno de ti, Señor. Aquí está nuestra vida, Señor. Haz tu voluntad en nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra, por cada mensajero que en esta tarde, Señor, has usado para compartirnos esta gran, importante reflexión. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.